Muchas gracias, gracias por el preámbulo. Buenas noches. El día de hoy nos ha tocado pues, un tema muy interesante, el de gestión de despacho. El tema de gestión de despacho en el nuevo Código Procesal Penal pues, es un tema pues, muy amplio. ¿Por qué? Porque si empezamos con el tema de si a un fiscal le pedimos sobre la materia, el fiscal va a responder automáticamente, ya sea de materia penal, de materia civil, ¿no? Constitucional, la materia que corresponda. Sin embargo, el tema de gestión de despacho de un fiscal es más complicado. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que ver el tema de administración. Se tiene que administrar. ¿Y qué se administra? Acá vemos personas, recurso humano, material logístico. En ese sentido, el tema de gestión de despacho, pues, si bien es cierto, tenemos un material el manual de organización y función de despacho fiscal corporativo. Sin embargo, pues en la práctica, pues tenemos que poner de conocimiento este manual. El tema de gestión de despacho, tenemos que ver que con este tema de gestión y funcionamiento del despacho fiscal en el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué es lo que se busca? Se busca dotar al fiscal de la competencia necesaria para que gestione su despacho de manera eficiente. Es en ese entendido que se debe tener presente que el despacho fiscal es una organización por naturaleza, donde el fiscal no realiza su labor, o sea, de manera aislada, sino que se relaciona con recursos humanos, con su personal, ¿no? Personal, ya sea personal fiscal, asistente de función fiscal, personal administrativo, ¿no? Y materiales que requieran de su conocimiento jurídicos básicos en temas de administración y gerencia con la finalidad de gestionar mejor su centro de trabajo. Un criterio básico es generar mecanismos más eficientes para conectar las necesidades del público, en sentido del usuario, con el objetivo, con el servicio que se brinda. Ese caso que en la administración pública, señores, se busca generar mejores políticas de servicio adecuado a sus acciones, lo más parecido posible a los ya generadas en las organizaciones. Y en este caso, pues en la fiscalía, ¿no? Vemos que debemos tener en cuenta que para administrar un despacho, no tenemos que tener en cuenta que dos cosas básicas, lo que es la gestión, que tiene que ver con la determinación de los objetivos, la búsqueda de los medios para lograrlos y la consideración de que estas personas, de que este personal con el que se cuenta en este despacho es mejor activo para el éxito, mientras que en la administración implica el manejo eficiente de los recursos predeterminados para alcanzar los objetivos ya establecidos, pero considerando el personal, ¿no? Como recurso humano y por tanto medibles y controlables. Por eso hay que tener en cuenta que la gestión de un despacho, pues es una administración de personas. O sea, no solamente se ve acá lo que es la materia, vamos a ver lo que es la materia penal, sino también vamos a ver lo que es esta gestión de personal para llegar al objetivo que nosotros nos hemos trazado, de que es que nuestra fiscalía alcance las metas, llegue a las metas que nos da la institución, porque la institución, el Ministerio Público nos da unas metas. Todos los meses nosotros estamos controlados, tenemos que llegar a una determinada meta, inclusive sobrepasar esa meta. Entonces hay que tener en cuenta que nuestro trabajo como de despacho fiscal no es un trabajo aislado, no es un trabajo que solamente lo realiza el fiscal, ¿no? Tiene a dos fiscales adjuntos y tiene a su personal, tiene al personal que son los asistentes en función fiscal y los asistentes administrativos. En ese sentido, pues, se trabaja así, es el día a día conforme cómo se trabaja. Y nosotros tenemos que regirnos porque tenemos un manual de organización de funciones. En ese sentido, hay que tener en cuenta que nosotros nos regimos bajo la Constitución Política del Perú, tenemos bajo la Ley Orgánica del Ministerio Público, que fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 052, mediante el Código Procesal Penal, que fue aprobado por el Decreto Legislativo el 957 y sus modificatorias. También tenemos el Decreto Legislativo 958 y sus modificatorias, y que regula esto el proceso de implementación y transitoriedad del nuevo Código Procesal Penal. Y a su vez tenemos el reglamento, no olvidemos, ¿no? Esto es importante, el reglamento de organización y función del Ministerio Público, que este reglamento fue aprobado por resolución de Fiscalía de la Nación, la número 067 del año 2009, MP-FN. En ese sentido tenemos que guiarnos y fijarnos y estar bajo los lineamientos rectores de lo que es una Fiscalía Corporativa Penal. En este caso vamos a hablar de una Fiscalía Provincial Penal Corporativa. ¿Y qué se tiene que dar en esos lineamientos?
Para empezar, que tenemos que tener el trabajo corporativo. Acá, como ya lo dije, no solamente es el fiscal provincial, no solamente son los fiscales adjuntos, no es el asistente de función fiscal o el asistente administrativo, que se trabaja en forma aislada, no, este es un trabajo en equipo, un trabajo corporativo, ¿ya? Y este trabajo en equipo se articula, ¿no? Es la articulación sistémica de las unidades orgánicas fiscales y administrativas. Estas serán las relaciones de coordinación y los niveles de monitoreo, control y seguimiento. Ese es como primer lineamiento. Y como segundo lineamiento tenemos el fin común. Todos los fiscales y el personal administrativo son responsables del cumplimiento de las metas. Como ya lo dije, cada despacho fiscal tiene una meta, ¿no? Y esto se tiene que trabajar en forma sinérgica para lograr la resolución de los casos que se forman, ¿no? Que se dan rápido, se presentan en el momento, se presentan en un turno, por ejemplo. En un turno se van a presentar un sinnúmero de casos con detenidos, inclusive casos complejos, entonces uno tiene que actuar de manera rápida y eficiente. Y ese es nuestro fin común y eso se tiene que trabajar en forma corporativa, no aislada, no que el fiscal adjunto, que el fiscal adjunto es el responsable del caso y el fiscal adjunto tiene que dejar, no, el fiscal adjunto trabaja con su asistente en función fiscal o con el asistente administrativo y en forma coordinada con el fiscal provincial. A su vez tenemos como otro lineamiento, tenemos el equipo especial de trabajo. En ese sentido, pues es la conformación sesional de personal fiscal de diferente o igual jerarquía para atender un caso en concreto que lo amerite, ¿no? Con el apoyo de personal administrativo que se designe. El caso será asignado al equipo, ¿no? Al equipo que, como es un caso, como el caso de lo que vemos en corrupción de funcionarios, que hay casos emblemáticos o casos complejos, y se le asigna a un equipo y un equipo especial va a ver ese tema. Asimismo, también como siguiente lineamiento tenemos lo que es la jerarquía. El Ministerio Público, pues, es una institución jerarquizada, ¿no? Acá hay niveles jerárquicos establecidos, o sea, los fiscales, personal administrativo, dentro del personal administrativo está comprendido el personal, así de función fiscal y el personal administrativo, ¿no? Y estos se respetan aquí los niveles jerárquicos establecidos ya en la Ley Orgánica del Ministerio Público y las demás normas emitidas por la Fiscalía de la Nación. Eso con relación a la jerarquía. Con relación a la autoridad, el personal administrativo de la Fiscalía Corporativa Penal y las áreas de apoyo cumplen las funciones establecidas en lo que ya está dado en el manual y las demás normas administrativas, ¿no? Y así como lo que imparte el fiscal, las funciones. El fiscal, en este caso, como una fiscalía corporativa penal, un fiscal provincial, los fiscales adjuntos, personal administrativo, y a su vez el personal administrativo es dividido en asistente de función fiscal y asistente administrativo. Eso es con relación a la autoridad. Con relación al liderazgo, pues, la función fiscal se ejerce con un elevado nivel de confianza. Eso hay que trabajar así para poder trabajar en equipo, con todo dominio y competencia. Es decir, generando compromiso e integración mediante la comunicación y la coordinación, señores, efectiva. Este equipo se da un equipo de trabajo, o sea, no se puede trabajar aisladamente, se trabaja en forma coordinada, ¿no? Con los integrantes de esa Fiscalía Corporativa Penal, ¿no? Por eso que un caso cuando hay un caso, cuando en turno tenemos, no entra solo un caso, entra infinidad de casos, a veces con varios detenidos, y ustedes muy bien saben que el plazo de detención pues son 48 horas, y entre esos 48 uno tiene que esperar, no va a esperar las 48 horas para ponerse a trabajar, a diligenciar. Si uno tiene la comunicación telefónica, ¿no? La comunicación telefónica inmediatamente, pues como fiscal provincial, uno decide qué fiscal adjunto va a trabajar y ese fiscal va a trabajar el caso en forma coordinada, que el fiscal provincial va a estar monitoreando al fiscal adjunto y este fiscal adjunto va avanzando sus diligencias, mientras que en el despacho ya se va trabajando ese caso. Ya va trabajando la asistente de función fiscal, el fiscal provincial ya va dirigiendo, ¿no? La investigación coordinadamente con el asistente administrativo, porque ya se está coordinando, inclusive si es una investigación en sede policial con detenidos, y ya está coordinando con los efectivos policiales para que se avance, porque el plazo, pues como les dije, la detención, 48 horas, sin embargo, uno no va a esperar estas 48 horas para que se realice, se trabaje ese caso, porque tiene que ingresar, inclusive ya ustedes ya reciben las diligencias, se hacen las diligencias y tiene que tramitarse, y la parte administrativa que tiene que sacarse copias y a su vez llevarse esto a la mesa, al juzgado de turno y hacer la gestión. Y hoy en día, pues nosotros, honestamente, pues esas 48 horas nos quedan cortas, ya sea por una u otra forma, pero sí, pero logramos el objetivo porque todos trabajamos en forma conjunta. Por eso acá viene lo que es la proactividad, ¿no? Desempeñamos las funciones
con iniciativa y dinamismo en todas las etapas del proceso. Y el resultado, pues, es lo que vamos a tener, pues, que este caso va a llegar, si tenemos un detenido en turno, podemos llegar, dependiendo del delito, vamos a llegar con una incoación de proceso inmediato o con una prisión, ¿no? Y el éxito va a ser de que lleguemos a un buen resultado si nosotros trabajamos en equipo, y como lo que se viene haciendo hoy en día. Con relación tenemos a la distribución equitativa, otro lineamiento. La distribución debe ser, se distribuye aleatoriamente, ¿no? Procurando el reparto proporcional. Obviamente que uno acá vamos a ver las fortalezas y debilidades, ¿no? De cada uno, de cada integrante del equipo, porque de repente alguien tenemos un especialista en determinada materia, que todos son especialistas, todos. Sin embargo, hay alguien que no domina más el tema u otro. Entonces, así nos ayudamos. De repente uno en trabajo en campo, otro en trabajo de despacho, ya sea forma de requerimiento, y otros vamos apoyando de una u otra forma. Y así vamos a lograr el siguiente lineamiento, que es la eficiencia y eficacia, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, pues el fiscal en función va a aplicar los conocimientos, la metodología, las habilidades y destrezas con la finalidad de cumplir con los fines del proceso. Es lo que estamos hablando, pues lo que en la administración hablan de lo que es el FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades. Nosotros vamos a aprovechar esas fortalezas. Pues, un siguiente elemento sería la unidad de función. Todos los fiscales, independientemente de la jerarquía que representan a la institución, a nuestro querido Ministerio Público, en nuestro rol de director de investigación y responsable de llevar los casos al juicio, realizamos dentro de nuestros lineamientos funcionales una labor, ¿no? De que tenemos que llegar y cumplir con nuestro objetivo, porque somos persecutores del delito, ¿no? Y llegar a buen término. Y al final, que la sociedad, que el público, es la sociedad, sobre todo esa persona que se ha visto afectada, ¿no? Que es el agraviado, la parte denunciante o recurrente, vean el resultado de su trabajo y que se sienta que el Ministerio Público, en este caso, como que recae la responsabilidad sobre este fiscal que viene investigando su caso, que sienta que se ha hecho justicia, que el Ministerio Público ha cumplido su labor. Tenemos como siguiente lineamiento, tenemos el cargo funcional. Bueno, estos cargos funcionales se refiere a los cargos que no están estructurados en la disposición o en los instrumentos de la gestión pública. Sin embargo, tenemos acá, pues, en la ley orgánica tenemos los cargos, los cuadros de asignación de personal CAP y lo que sobre la marcha y sobre el trayecto se van asignando, ¿no? Y eso se va a encontrar, lo van a encontrar, señores, en el manual con fines funcionales. Con relación a eso, pues sigo diciéndoles que vamos a trabajar el tema de lo que es, el despacho fiscal. Hay que tener en cuenta que, pues, en relación con nosotros, lo que estamos viendo el día de hoy, estamos viendo lo que es lo del despacho de una fiscalía provincial penal, una fiscalía, en este caso, una fiscalía corporativa. En ese sentido, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, le voy a hablar de experiencia propia, la Sucrita ha trabajado dentro del mismo distrito fiscal que es el Lima Este. Por ejemplo, en mi caso, trabajé en la fiscalía, una fiscalía provincial penal corporativa en Santa Anita, donde la Sucrita fue provincial. Entonces, ahí nosotros, nuestra estructura, ¿cómo era nuestra estructura a nivel de esta fiscalía provincial? Teníamos un fiscal provincial, la suscrita tenía dos fiscales adjuntos. A su vez, estos dos fiscales adjuntos tenían sus asistentes. Yo, la que habla, tenía un asistente de despacho. Los dos fiscales adjuntos tenían, mejor dicho, los tres fiscales adjuntos, tenían tres fiscales adjuntos, tenían sus asistentes de función fiscal y a su vez se tenía un asistente administrativo. Y así se ha venido trabajando. Y de acuerdo a la estructura, de acuerdo al diseño que se ha dado la estructura del nuevo Código del Ministerio Público, pues, ese sería un diseño estandarizado de tipo D. Miren, lo mismo, ese mismo diseño, hay varios diseños, el A, B, C, D, E y más, pero nosotros hemos trabajado con el diseño estandarizado tipo D. Y este mismo diseño, también estoy trabajando, ahora que trabajo en San Juan del Lurigancho, en el segundo despacho de la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ¿no? Seguimos trabajando con ese mismo diseño. Un fiscal provincial, la suscrita es fiscal adjunta, estamos hablando de tres fiscales adjuntos, hay tres asistentes en función fiscal y el asistente administrativo. Entonces trabajamos así, de esa manera. Es la estructura que se ha diseñado en el mismo distrito fiscal. Y así trabajan
distritos judiciales y fiscales. Con relación a las metas, acá quiero decirles que en este caso nosotros mensualmente nos ceñimos por metas, nos vienen monitoreando ya, nos vienen monitoreando a ver, a efectos de que ver de cómo venimos trabajando, cómo se va avanzando, ¿no? Vienen viendo pues lo que es nuestra carga, cómo se va dando esta carga, la calidad de nuestro trabajo, eso se viene evaluando todos los meses y nos verifican que el cumplimiento de las metas. ¿A través de quién? De las herramientas e indicadores correspondientes. En este caso, nosotros como la Fiscalía Provincial, nosotros debemos cumplir estas directivas y metas que están dadas y están emitidas por el superior jerárquico y a su vez que es la Fiscalía de la Nación. Hay que tener en cuenta, señores, que con relación a la distribución y asignación de casos, esta asignación de casos nos asignan de manera manual. En tiempo pandemia, les comento, nos asignaban los casos, pero de manera virtual, o sea, ingresaban por la mesa única de partes, ingresaban los casos, nos asignaban, y eso nosotros a su vez asignaban a los despachos en forma aleatoria. ¿Y qué hacía el mesa de partes? El mesa de partes jalaba esta información, esta denuncia, no me daba cuenta, como fiscal provincial, me daba cuenta de los casos que ingresaban y uno distribuía en forma aleatoria entre los 4 fiscales. O sea, no significa que por el hecho de ser un fiscal provincial no te vas a repartir carga. No, no, no. Acá la carga se distribuye en forma no equitativa para generar una mejor rápida atención al público usuario, para que se dé la producción y llegar a la meta. Entonces, se distribuye la carga de manera proporcional y equitativa. En este sentido, hay que tener en cuenta, señores, que el fiscal provincial es el que asume siempre las investigaciones de mayor relevancia, ¿no? Que podrá asignarse, se va a asignarse de forma razonada, ¿no? Pero cuando no vamos a asignar la carga, no significa que tampoco nos vamos a asignar, se va a asignar al fiscal provincial la misma cantidad en ese sentido, porque hay casos complejos y casos que requieren la atención exclusiva del fiscal provincial, inclusive. He tenido un caso en particular, un caso de un homicidio simple, que inclusive salió por prensa, que al final lo asumí, se ingresó en turno, se le asignó una fiscal adjunta, pero finalmente en el curso de la investigación se advirtió y se vio que se necesitaba que la suscrita asume ese caso, y finalmente lo asumí. Y les comento que en este caso de un homicidio se llegó a buen término, porque llegamos la víctima fue un joven de 23 años, ¿no? Que lamentablemente, pues, la forma como se produjo su muerte, bueno, un chico que tenía un proyecto de vida, ¿no? Habían familiares detrás de él, fueron dos agresores, y finalmente se llegó a sentencia, señores, se llegó a sentencia, llegamos a concluir el proceso con una sentencia de 10 años con 9 meses, inclusive con una reparación de 70.000 soles. Obviamente, con esta reparación y con esta sentencia, pues, no se va a recuperar la vida, no vamos a recuperar la vida de la víctima, pero en parte, si quieren parte, se ve resarcido el daño. Este joven reclamaba justicia y se hizo justicia, se trabajó, el Ministerio Público trabajó, esta fiscal trabajó en ese caso. Entonces, eso es con relación a lo que el fiscal provincial asume. Con relación a la mesa única de partes, señores, quiero decirles ahí, por ejemplo, en ese caso, la distribución es aleatoria. Oye, la distribución es aleatoria, por ejemplo, le digo, tanto, y lo he vivido, y no, ese papá día a día, tanto en Santa Anita como ahora en mi experiencia en la zona alta de San Juan Lurigancho, la distribución, ingresan las denuncias por mesa de partes, y estas denuncias se distribuyen en forma aleatoria entre las demás fiscalías, ¿no? Entre los demás despachos fiscales de las corporativas, se distribuye en forma aleatoria. O sea, se va avanzando la carga. Con relación al turno, les comento, por ejemplo, en el caso de esta fiscalía en la que estoy trabajando, y por ejemplo, la de Santa Anita donde trabajaba, se veían el turno era de 24 horas, ¿no? El turno de 24 horas. Y ahí no solamente se veían los casos con detenidos, sino también las comunicaciones telefónicas de las distintas dependencias policiales, ¿no? Y unidades especializadas.
Eso era en lo que es en Santa Ana. Sin embargo, ahora en esta zona de San Juan de Lurigancho, de San Juan de Lurigancho, de esta zona, donde estoy laborando, por ejemplo, el turno no es 24 horas, son 48 horas. ¿Ya? Con la diferencia que, por ejemplo, acá solamente se ve casos de detenidos. Solamente, y los que requieran nuestra presencia de realizarse hartos sujetos inaplazables, pero en sí detenidos. Entonces, de igual forma, les digo, se trabaja coordinadamente estos casos. En el caso, por ejemplo, me asigna un caso, tengo que inmediatamente, como fiscal adjunta, me recibe la comunicación telefónica, ¿no? Inmediatamente constituirme a la comisaría, a la dependencia policial, levantar mi acta fiscal, y coordinar con el ejecutivo policial, ¿no? Disponer la diligencia que se van a realizar, leerle los derechos al detenido, ¿no? En este caso, y ver, pues si este detenido no tiene abogado, ¿no? Particular, y es lo que mayormente se da, uno tiene que gestionar como fiscal, tiene que gestionar a un defensor público. ¿Para qué? Para que le asisten sus derechos, para que esta persona no se vulnere sus derechos y desde el inicio de la investigación, ¿no? Tenga un defensor, tenga un abogado que haga suyo el caso. Entonces, uno ya en la comisaría, ya viendo, realizar las gestiones y ya señalando diligencias, habiendo levantado su acta, esta denuncia, este caso, lo lleva a la fiscalía. ¿Qué hace la fiscalía? El asistente administrativo ingresa al sistema, lo registra, ¿no? Ya le da un número de carpeta y ya se van haciendo las diligencias. Y uno va participando en diligencias. En mi caso, la que habla, las diligencias no las realizo de manera virtual, yo soy de las personas que voy en forma presencial a las comisarías, levanto mi acta y participo en las diligencias, porque qué mejor que uno ir a la comisaría y revisar, ¿no? Y ir a esa dependencia policial y revisar los actuados, revisar qué se tiene, revisar qué diligencias se van a realizar, cuáles se están desarrollando. Y desde el curso, por ejemplo, cuando recibimos la declaración del agraviado de la víctima, ya nos dice, no entra en mayores detalles, porque cuando toman la denuncia en esta parte policial o en esta acta de denuncia, se registra, el personal policial registra, pero genérico. Sin embargo, ya cuando vamos recibiendo la declaración de este agraviado, de esta víctima, ya entra en detalles de repente que en su momento no pudo precisar. Entonces, ahí disponemos, de ahí salen otras diligencias, de ahí salen otras preguntas, de ahí salen otros testigos de lo que vamos investigando, el desarrollo de su investigación. Entonces, a su vez, nosotros recibimos la declaración del agraviado o de los agraviados, ¿no? Desarrollamos, por ejemplo, una inspección técnico-policial en el lugar, y acá pues la zona de San Juan de Lurigancho tiene zona, es un distrito, San Juan de Lurigancho es un distrito, es amplio, es grande, es uno de los más grandes, ¿no? Del Perú. Entonces, lo que se ha dividido en 3 zonas, entonces la zona que nos corresponde a nosotros es zona alta, y les digo, señores, que a veces se tiene que subir a cerros, se tiene que hacer ITPs en zonas que inclusive no hay alumbrado, pero ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo del fiscal, ese es el trabajo del representante del Ministerio Público, y cumplir las diligencias. Imagínense, 7, 8, 9, 10 noches o horas de madrugada, hacer esas diligencias, desarrollarlas. Entonces, y este es en el caso de un agraviado. En el caso, pónganse que una comunicación telefónica, pues, de un occiso, no de un cadáver, tenemos que ir a levantar acta. Tenemos que, y dependiendo del interés, si hay interés criminalístico, nosotros tenemos que, en ese momento, decidir que se presente el personal especializado, los peritos, ir con un médico legista, y ellos a su vez hacen el trabajo y nosotros coadyuvar a ese trabajo, porque es nuestro caso. Y ahí nosotros disponemos con un acta fiscal que se levante el cadáver y esto se remita a la morgue central para que se hagan las respectivas pericias. ¿Ves? A su vez, o sea, son cosas que se hacen en un turno, que de repente en un manual o de repente nos dicen cómo hacerlo, pero en la práctica tenemos que ejecutarla y a su vez ya con la experiencia desarrollar más diligencias, ¿no? Por eso le digo, no hay nada mejor, no hay nada más enriquecedor en un turno que el fiscal acuda ante un caso al llamado, pero que lo haga de forma presencial. Particularmente, como les dije, la subida lo hace presencial. Ya. Con relación a una declaración del denunciado, ¿no? En este caso, con una relación al denunciado, este denunciado tiene, como ya le dije, ya teniendo la participación de su defensor público.
recibir su declaración. Y a su vez va a salir de ahí también más datos importantes y relevantes para nuestra investigación. Entonces, vamos avanzando así, vamos desarrollando nuestro caso, vamos avanzando, ya recibimos la comunicación telefónica, nos constituimos inmediatamente en la comisaría, levantamos el acta fiscal correspondiente, donde en ella vamos a disponer diligencias, actos urgentes e inaplazables, importantes, relevantes para nuestra investigación. Si esta persona, si este detenido no tiene abogado, no tiene defensa particular, nosotros vamos a gestionar para que tenga su defensor público, para que no se vea recortado sus derechos, para que tenga su defensa en el desarrollo de nuestra investigación a nivel preliminar, ¿no? Y igualmente, si nosotros de resulta de nuestra investigación, de lo que hemos desarrollado, hemos recabado toda la información, nosotros formalizamos denuncia o solicitamos prisión preventiva, esta persona, este detenido, tiene su defensa, no está solo, o sea, por eso es importante, como les digo, constituirse a la comisaría, a la dependencia policial o a la unidad especializada y levantar las actas respectivas, disponer qué diligencias son útiles para nuestra investigación y necesarias, urgencias y necesarias, porque tampoco no vamos a como una plancha y vamos a disponer diligencias, como se dice, a diestra y siniestra. No, porque señores, el plazo de la investigación, sobre todo el plazo de la detención es corto, porque recuerden que nosotros tenemos que recabar esa documentación, esa información, y eso se tiene que plasmar, ya sea en nuestro requerimiento, ya sea en una formalización, en una prisión, y se tiene que desarrollar, y tiene que recabarse todos sus actuados, y anexarse, y de acuerdo a lo que se presenta en el juzgado, los tres juegos, o dependiendo la cantidad, de detenidos que hay. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso, señores, siempre constituirnos, elaborar las actas respectivas, las diligencias respectivas y trabajarlas en forma oportuna. ¿Para qué? Para que ingrese nuestro requerimiento dentro del plazo al juzgado penal de turno, ¿no? Y a su vez nos señalen diligencias. Señores, pero esto no queda acá. Cuando nosotros ya hemos elaborado nuestro requerimiento ya una formalización, en este caso va a una prisión con una formalización. Esta prisión, por ejemplo, esta prisión preventiva, eso nosotros tenemos que sustentarla. Acá nosotros presentamos un caso el día al juzgado lo presentamos el día viernes en la tarde. Eh, Ingresó al juzgado. Ingresó al juzgado viernes. Ya, yo no mi día yo trabajo lunes a viernes. Acá no hay eso. Acá que yo trabajo lunes a viernes, que yo no trabajo sábado y domingo, ni feriados, no. Acá nosotros estamos a lo que disponga, a la fecha que nos señale a la audiencia, ¿no? El Poder Judicial. Nos puede señalar el día sábado, el día domingo, un día feriado, y nosotros tenemos que participar en esa audiencia. Ahora, para trabajar ese requerimiento, acá viene lo que es el trabajo de equipo. Y a todos de una u otra forma, el personal, la función fiscal, el personal administrativo, contribuye para que ese trabajo, esa investigación que hemos realizado a nivel preliminar, se plasme en este documento, que sea una formalización, un requerimiento de prisión preventiva o una incoación de proceso inmediato, y que, como les dije, llegar a un resultado eficiente, ¿no? A un resultado que el ciudadano, no, el usuario, el recurrente, la víctima, el agraviado, vea que se ha hecho justicia, porque no hay nada mejor que se trabaje y dentro del plazo establecido y se llegue a un final, a un resultado, que inclusive cuando llegamos con un caso de turno, con detenido, y llegamos con un proceso, al final llegamos con una incoación de proceso inmediato como una alternativa, ¿no? Al final se llega con sentencia, y esta persona se agravia, esta recurrente, esta víctima se ve, no dice, se hizo justicia, como un caso de receptación. Caso de receptación agravada, inicialmente le hurtan a un ciudadano, le hurtan su vehículo y ponen la denuncia en una comisaría X y posteriormente recuperan su vehículo en otro distrito. Y al final esto, ¿quién va a ver? Lo va a ver la unidad especializada, la DIPROVE. Y al final, esto se va a ver, lo que inició por un hurto de vehículos, finalmente en la DIPROVE que recupera el vehículo, se ve por una receptación agravada. Y así, y finalmente haciéndose las diligencias y todo, esta persona recuperó su vehículo, ¿no? Encima se sanciona a la persona que cometió este delito de receptación agravada,
no solamente con una, como llegó una sanidad alternativa, con un sexto de reducción, no solamente con una sanción de 40 meses, asimismo con una reparación civil después para el Estado, porque esto tiene días multa, y tiene que repararse, el Estado que se convierte de acuerdo al sueldo mínimo, va a llegar a un monto, y a su vez una reparación, acá es una reparación civil para el Estado, pero a su vez también una reparación para la víctima, para el agraviado, para el propietario de ese vehículo. Entonces, por eso todo es un trabajo, dependiendo el delito, dependiendo la investigación que se realice. Con relación, vamos a ver, hay también temas también que, por ejemplo, no solamente vemos la carga que nos distribuye la mesa única de partes, no solamente se ve la carga que que distribuye, que se ve en casos de turno, sino también hay veces también la carga, o sea, las carpetas que se dan de otro despacho fiscal que nos deriva, ¿no? Por razones a veces de competencia, de territorio, por razones de especialidad, porque en una especializada veía que empezó como un delito de corrupción de funcionarios, pero en el curso de investigación advierten que no es que no tiene que ver una fiscalía una especializada, sino que es un delito común. Entonces, esto se deriva y lo va a asumir, se deriva a la mesa única partes y eso lo va a ver la fiscalía, ¿no? En este caso, como detenido, lo van a ver la fiscalía que está de turno, lo va a asumir, ¿no? En ese sentido, pues, hay que tener en cuenta esas cositas, porque inclusive, señores, no, cuando ustedes vean eso, hay veces nos pueden derivar una denuncia que aparentemente sería un delito común, sin embargo, en el decurso que ustedes van viendo que no es, y ya están con el plazo, ya no podemos devolver devolver esa investigación. No. Asumiríamos la investigación, haríamos los actos urgentes inaplazables y posteriormente ya se derivaría. Hay que tener en cuenta eso, señores. Todo se presenta eso en turno, ¿no? Y en el día al día, con el transcurso del día al día, se va también aprendiendo cosas y casos, ¿no? En ese sentido, como les dije, el trabajo se realiza en forma conjunta, en forma coordinada. Todas las acciones se realizan en forma coordinada, son de acuerdo como ya a lo establecido, ¿no? A lo que tenemos y se trabaja con el material humano que se tiene y el material logístico que se tiene. Ya, y es la realidad a veces en cada distrito fiscal es otra, ¿no? O sea, una especializada tiene otros recursos, una fiscalía común tiene otros. Yo le puedo hablar de eso, porque yo lo he vivido. Trabajaba en una fiscalía anticorrupción y los recursos eran otros, teníamos la disponibilidad era otra. En cambio, en una fiscalía común, la realidad también es otra. Se tiene que trabajar entonces, señores, con lo que se tiene. En el caso acá, por ejemplo, del asistente administrativo, es importante decirles que cuando ustedes tengan conocimiento de una denuncia y usted se va a guiar por su manual de organización y funciones, cuando están en turno, por ejemplo, ustedes van a registrar esta denuncia, le van al sistema este jefe con el que trabajamos, en el Ministerio Público, registran esa denuncia, el delito, le dan cuenta a ustedes al fiscal provincial y este fiscal provincial va a asignar el caso. Ustedes van a armar ese caso, van a armar la carpetita, le asignan el número y este fiscal. No solamente se guíen de tener el sistema SGF, también tenga un cuaderno aparte. Y todo lo que ustedes entreguen, señores, en la labor administrativa, el que ocupa la labor de mesa de partes, entreguen con cargo. Todo es con cargo, todo es con documentos. Tengan eso presente, es importante, porque a veces en un turno se recibe una pericia, se recibe un documento o un escrito de la defensa y estamos todos en el turno abocados a un caso, cada uno con su caso, entonces a veces podemos recibir, pero a veces si nos dan a la mano y después no lo encontramos, no lo tengo. No, yo doctor se lo entregué. No, tenemos que, ustedes, señores administrativos, tienen que tener todo con cargo. Es importante. Igual nosotros, todo es con cargo. La que habla, con cuaderno de cargo. Si bien es cierto, se registra en el sistema, pero también tengo mi cuaderno de cargo, que es lo que recepciono y de lo que entrego. Todo es con cuaderno de cargo. Entonces, háganlo. Dicen otros, yo he escuchado decir, no, ya está en el sistema ya está descargado. Señores, se va la luz. ¿Qué hacemos? Todo es con cargo. Lamentablemente estamos, claro, estamos en estos tiempos modernos, pero también
suele pasar que se va la luz. Entonces, tienen que tener su cuaderno de cargo. Tienen que tener siempre ese soporte que les va en algún determinado momento. No, sí, yo le entregué, acá está. Mire, acá está su cargo. Es importante. Con relación al asistente de función fiscal, el asistente de función fiscal tiene tiene otro trabajo, ¿no? Tiene otro trabajo, pero que va de la mano, trabaja de la mano lo que es ya los requerimientos, tiene lo que va de la mano de lo que es las disposiciones, ¿no? Ya con el fiscal, ya sea con el fiscal adjunto o el asistente de función fiscal de despacho con el fiscal provincial. Ya van trabajando los requerimientos. Con relación, señores, a lo que es el trabajo de campo, el trabajo de campo lo realiza el fiscal, porque como yo les hablaba de un levantamiento de cadáver. Este levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal en compañía, ¿no? Si, de los peritos, en compañía de la médico legista, y esto se termina de entregando, se levanta un acta y se remite a la morgue para que haga finalmente para que nos remite el protocolo de necropsia. Porque es importante eso. Si no tenemos eso, no podemos pronunciarnos sobre el caso. Ya les he hablado de lo que ya les hablé, de que es un provincial, de provincial, fiscal provincial, penal, un fiscal provincial o un fiscal provincial, los fiscales adjuntos, el personal administrativo, que es el asistente de función fiscal, y tenemos el asistente administrativo. También dentro de esta estructura, póngase en el caso de una corporativa que tiene una corporativa provincial, tiene 4 despachos. En esta fiscalía, esta corporativa, se elige un delegado. Este delegado es designado por el fiscal superior, ¿no? Y este delegado asume su rol, ¿no? 6 meses, es decir, cada 6 meses es rotado. Y esto lo conforman, está dado por los fiscales que integran esta corporativa, ¿ya? Cumplen su ¿Y qué hace este fiscal delegado? Este fiscal delegado, el delegado es el nexo con el fiscal superior, ¿no? Y este fiscal delegado, a su vez, es el nexo con los integrantes de esta corporativa. Se reúnen, acuerdan, el fiscal superior pide información, ¿no? Información a su vez que a ellos les pide la Fiscalía de la Nación. Entonces, ese es un nexo. El fiscal superior no tiene que estar conversando con cada fiscal provincial de cada despacho de esta corporativa, sino ya con este delegado. Y este delegado, a su vez, ya informa a los fiscales provinciales de los demás despachos y de la información que este fiscal delegado recaba, él a su vez informa a este fiscal superior, ¿no? Y a su vez a los superiores que le han requerido la información. Esa es con relación, tiene que a la fiscal superior delegado. Vamos a ver con relación al asistente de función fiscal. Recuerden, señores, que tienen ustedes, un asistente de función fiscal tiene su MOF, ¿ya? Tiene su MOF y deben saber cuáles son sus funciones específicas de un asistente de función fiscal. ¿Qué es el asistente de función fiscal? Para empezar. El asistente de función fiscal, para empezar, trabaja con un fiscal, ya sea el asistente de función fiscal de despacho que trabaja con el fiscal provincial o el asistente de función fiscal que trabaja con el fiscal adjunto. Pero las funciones acá son todas, tanto para el asistente de función fiscal de despacho o para el asistente de función que trabaja con este fiscal. La primera función específica que tiene este asistente de función fiscal es que él elabora proyectos, elabora disposiciones, ¿no? O sea, elabora los proyectos ¿de qué? De providencias. Antes se llamaba proveídos, ahora no, providencias, de disposiciones, ¿no? La disposición de apertura, una disposición ampliatoria, ¿no? Elabora los requerimientos, pero él elabora proyectos, recuerden, ¿ah? Elabora oficios, y estos oficios por disposición del fiscal con el que trabaja, ¿no? Por disposición del responsable del caso. Y este fiscal es quien instruye a este asistente de función fiscal, quien le da los lineamientos, los fundamentos, ¿no? Para efecto de que se lleve de forma responsable, ¿no? Es lo que se está trabajando y se dé una correcta también,
Numeración correlativa, que corresponde, pues, en este caso, al número de providencias, al número de disposiciones, a los números de oficios. Esa es con relación a la primera función. Una segunda función tiene este asistente de función fiscal de que la recopilación, el procesamiento y análisis de la información de los casos, ¿no? Por orden del fiscal responsable, y que esto se va a dar bajo la supervisión de este fiscal responsable, ¿no? El responsable de la carpeta fiscal. Como una tercera función específica tenemos el hecho de que este es de gestionar y recabar la información, ya sea dada de forma verbal o escrita por el fiscal responsable ante las diversas instituciones públicas o privadas, ¿no? Estamos hablando, pues, si quieren ustedes información, si esta persona tiene antecedentes penales, solicitarlo al INPE, tiene antecedentes, de repente queremos una ficha registral, de repente necesitamos que en el lugar donde se suscitó el hecho delictuoso, necesitamos recabar las cámaras, no hay cámaras particulares, pero sí hay cámaras de la municipalidad, solicitar a la entidad, solicitar a la municipalidad que nos remitan estas cámaras, ¿no? Y esa información, es más, este asistente tiene que constituirse también a revisar actuados, de repente a lo que es el Poder Judicial, a la Policía Nacional, a recabar información, a recabar las copias que en su momento se solicitó, ¿no? Se tiene que solicitar todo eso. Tiene que ingresar como una cuarta función específica también, y eso que tiene que ser importante, esta función, porque él también tiene que ingresar al sistema y verificar cómo va, porque recuerden que con este Código Procesal Penal pues no es nuevo, que está viejito, pero le decimos nuevo porque se ha implementado, no, le estamos hablando en lo que es relación a Lima, el 1 de octubre del año 2019, tiene que ver, entonces no tenemos plazos, y esos plazos, no, empezamos en verde, va avanzando los plazos, se van acortando los plazos, vamos a empezar con un ámbar, y cuando llegamos al día D, se ponen en rojo, y eso es preocupante, porque inclusive puedes recaer hasta una sanción, no solamente una sanción por nuestro superior, que en este caso es el fiscal provincial, o nos puede recaer la sanción por lo que es la Oficina de Control Interno, ¿no? Entonces, eso tiene que, el asistente de función fiscal tiene que revisar esto en el sistema. También asumir, a su vez, otra parte que es importante, y todas son importantes las funciones, pero eso también es que el asistente de función fiscal tiene que organizar, recuerden eso, tiene que conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar el estado de las carpetas, ¿no? Con sus cuadernos y anexos. Tiene que separar las carpetas, esto tiene que estar, ¿por qué? Porque nos solicitan un escrito, nos prenden un escrito, nos solicitan la información, quieren copias certificadas de tal folio a tal folio, o nos piden copias certificadas de una declaración o algo, y no está, esta carpeta no está organizada, no está foliada. ¿Qué podemos informar? O nos piden, la Presidencia Superior nos pide un informe de esta carpeta, y nos pide que escaneemos la carpeta. Entonces, ¿cómo podemos mandar una carpeta que no está organizada, no está foliada, no está clasificada? ¿Me entienden? O sea, ese es su trabajo, el asistente. Y sobre todo, que el asistente tiene que custodiar esta carpeta. Es responsable de la custodia de esta carpeta. Como sexta función específica tenemos que, por ejemplo, en los casos de peligro común, condición de sobriedad, pues hay depósitos vouchers que hacen al Banco de la Nación a se les entrega dos números, dos códigos para efectos de que paguen un porcentaje al Ministerio de Transportes y un 10% al Ministerio Público. Esos vouchers tienen que estar custodiados, ¿no? ¿no? O a su vez una reparación civil, esos vouchers, esos depósitos tienen que estar custodiados, tienen que estar en la carpeta y tienen que estar custodiados, y es la responsabilidad del asistente de función fiscal, ¿no? De esa carpeta. Con relación como octavo elemento tenemos también que el asistente de función fiscal también puede apoyar en la redacción de las actas bajo la dirección fiscal. En mi caso, por ejemplo, yo sí, ahí particularmente no hago eso. Particularmente yo redacto mis actas, mi asistente no, me va a apoyar en otras cosas, que es muy importante su apoyo, pero en lo que es redacción de actas no lo hago. De repente, en otros colegas, en otras zonas lo hacen, pero eso sí les digo, mi caso no, pero sí es una función del
del asistente de función fiscal el de redactar actas. Otra función, señores, de asistente de función fiscal es de mantener la agenda actualizada, la agenda del fiscal. Y eso lo hace a través del sistema SGF. Mi asistente, por ejemplo, ingresa, pero no por el hecho que sea de la labor asistente, yo dejo hacerlo, yo también. Yo particularmente, mis diligencias, mis audiencias, mis judiciales, yo las ingreso. Pero a su vez, como les dije en inicio, yo también llevo mi agenda particular, mi agenda, y yo anoto, yo registro mis audiencias. Claro, lo puedo hacer en el teléfono, lo tengo en el sistema SGF, pero particularmente porque a veces pasan tantas cosas, en cambio mi agenda también queda registrado. Es decir, la forma de trabajo ya de cada uno, ¿no? Cómo va a trabajar, cómo se le hace más factible su trabajo, ¿no? En este caso. También eso sí, acá es importante, pues también, eso sí, es que reciba el asistente de función fiscal, que reciba las denuncias, ¿no? Que reciba las denuncias verbales. Eso también es otra función de la asistente de función fiscal, porque uno se traslada, como fiscal uno se traslada a la dependencia policial en mi caso, mientras que se constituye una persona a la fiscalía de turno, y yo estoy de turno ese día y necesita que le quiere hacer una denuncia verbal, no se le puede decir al usuario que no, la fiscal no está, regrese más tarde o vaya a la comisaría, no. El asistente de función fiscal puede recibir esa denuncia verbal, ¿no? Como otra función de la asistente de función fiscal es de que ellos generan, ustedes, señores asistentes, generan las notificaciones, las citaciones, y ustedes estas notificaciones, estas acciones electrónicas, ustedes lo cargan al sistema, lo elaboran en el sistema. También hay notificaciones manuales, pero también que esa es una función del fiscal, de la asistente de función fiscal, que elabore esas notificaciones, ya sea manual, ya sea electrónica o manual. Ya lo dije, otra de las funciones de la asistente de función fiscal es de apoyar en las labores de turno fiscal conforme a las necesidades que se presenten, a las necesidades de servicio que se presenten en el turno. Recuerden que puede haber un turno que resulta, hoy hemos tenido solamente de producción a peligro, no, o condición de estabilidad, uno que otro hurto, uno que otro robo, sin embargo, hay otros turnos que se pueden complicar con una usurpación agravada, con un homicidio, con un sicariato, o sea, con tantas cosas. Por eso los turnos no son que, eso no son, este turno va a ser así, voy a trabajar así, no, hay cosas que estamos en alerta, ¿no? Por eso es el apoyo de acá nuestro asistente de función fiscal, de ustedes. También el asistente de función fiscal es otra de las labores y las funciones que realiza es de que certifica las copias, ¿no? Que se disponen las copias, en este caso, por ejemplo, con los requerimientos que se presentan al juzgado, a veces dependiendo de la cantidad, ¿no? De copias que se tengan que presentar, esas copias tienen que certificar el asistente de función fiscal, o las copias que nos soliciten, por ejemplo, una de las partes, ¿no? Nos citan las copias certificadas, eso lo tiene que hacer el asistente de función fiscal, son esas funciones específicas. Y finalmente, pues, otras funciones que les encomienden, ¿no? Que se les encomienden de acuerdo, pues, a lo que se va dando, ¿no? A lo que la necesidad que vamos dando en el día a día, la necesidad o lo que se presente en el turno fiscal. Con relación al asistente administrativo, su función específica, pues, del asistente administrativo es que él, como asistente administrativo, él recibe y registra el sistema informático el ingreso de los escritos, de los oficios, de los documentos. Esta persona ingresa. Usted, señora asistente administrativo, usted va a tener que registrar y eso es función. Va a ingresar en el sistema, lo registra en el sistema SGF y eso ya queda y le va a usted elaborar un cargo. Otra función específica que tiene es de que usted que clasifica y registra los documentos que ingresan en el día, ¿no? Y esto lo remite al despacho fiscal, que le da cuenta de lo que usted ha recibido durante el día, durante su hora de trabajo, usted desde que ingresó, desde que aperturó el sistema, en el día hasta que cuando finalizó, cierra el sistema, toda la documentación que ha recibido, toda la documentación que ha recepcionado, ya sea en forma física o en forma virtual, a través de la mesa de partes, o la información que a su vez de la presidencia o de las distintas entidades que solicitan, y usted tiene que darle cuenta en el día al fiscal, ¿no? Al fiscal tiene que dar cuenta, ¿a efectos de qué? Que el fiscal provee ese escrito, elabore la providencia y se dé, y se resuelva, se ayude, se solucione, se responda a la entidad, a la autoridad que solicitó ese caso y también a su vez para que tenga o la documentación o los informes para que tenga conocimiento el fiscal de lo que ha ingresado en el día.
Otra de las funciones como que tiene el señor asistente administrativo es que es el atender al usuario. Ustedes están en contacto con el usuario, ya sea facilitando las carpetas fiscales para su lectura, la expedición de las copias dispuestas por el fiscal o la expedición que ha solicitado este recurrente, ¿no? Y que tiene conocimiento fiscal y que mediante providencia se ha dispuesto que se remitan, que se entreguen estas copias, ¿no? A su vez, señores, señores, tenemos que también, como asistente de función fiscal, tiene que digitalizar, imprimir o fotocopiar estas, a veces, carpetas o lo que nos soliciten, ¿no? Ya sea las carpetas fiscales y sus anexos que nos soliciten una de las partes procesales, o la autoridad, o nuestro superior jerárquico, o presidencia, ya sea quien nos solicite, ¿no? Ustedes tienen que digitalizar estas carpetas. Ustedes tienen que apoyar, señores asistentes, en la foliación, la organización de las carpetas, los cuadernos y anexos. Esos tienen que trabajar eso, las carpetas fiscales. Asimismo, usted tiene que custodiar, mantener y clasificar los archivos, la documentación del despacho fiscal. Ustedes tienen que ver la parte administrativa, ¿no? Tienen que ver eso. Tienen que, a su vez, de eso tienen que apoyar en las labores de turno fiscal. Y eso lo hacen. Entonces, el asistente administrativo es el que apoya, ¿no? Y realizar actividades conforme a la necesidad de servicio, conforme a lo que se presenta en el turno, ¿no? Y tienen que realizar los trámites documentarios, notificaciones que el fiscal disponga dentro del plazo de ley, y las actividades que se disponga, que disponga el fiscal, que se disponga en el despacho. Recuerden que todos tenemos que trabajar en equipo, no se puede trabajar en forma aislada. ¿Para qué? Para nosotros llegar a lo que es las metas, como yo dije inicialmente, para que ese ciudadano de a pie, para que esa persona, ese recurrente, ese denunciante, ese agraviado, sienta que se está trabajando y vea los resultados con nuestra labor. Nuestro resultado se ve cuando ya llegamos a una sentencia. Nuestro resultado se ve cuando llegamos a un proceso, una incoación de proceso inmediato. Se trabajó, o lo que vemos, por ejemplo, una omisión de sentencia familiar. Nosotros, ¿qué hacemos? Inmediatamente, lo que, por ejemplo, en particular, la suscrita, ¿no? Cuando tenemos una incoación, de omisión de sentencia familiar, inmediatamente, por ejemplo, en mi caso, una incoación, porque viene una incoación de proceso inmediato. ¿A efecto de qué? Mandar al juzgado, dice señales fecha de audiencia, y en fecha audiencia, ¿no? Llegar a una salida alternativa. ¿Por qué? Porque ese menor alimentista está esperando. Porque ese menor alimentista toma desayuno, toma almuerzo, toma cena, tiene que estudiar, tiene que calzar, tiene que vestir, se enferma y necesita de esos alimentos. Entonces, nosotros tenemos que ver, no podemos tener un esquema para todos trabajar así, no, se tiene que trabajar de acuerdo al delito, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que vamos avanzando, pero eso sí, trabajar y avanzar y llegar a las metas. Y ese es el Ministerio Público, así se trabaja en el Ministerio Público, ese es el día a día de lo que hacemos en el Ministerio Público. Gracias.